Bueno, en este video voy a ir contestando las preguntas que me hicieron y que lamentablemente no pude contestar en línea. Pido disculpas, quizás me voy extendiendo mucho en cada una de las respuestas. Bueno, Rosario Maya me preguntaba sobre si la recentralización lograría una mayor equidad territorial. Bueno, yo traté de explicar que no, que desde mi perspectiva me da la impresión que este es uno de los argumentos recentralizadores, pero que en América Latina tenemos tal nivel de inequidad territorial y las asimetrías que hay en nuestros territorios que parece bastante imposible que estrategias que buscan homogeneizar políticas y universalizar también programas, proyectos, en general políticas, puedan lograr mejorar esta equidad territorial. Me da la impresión de que no se logrará eso. Carlos Ernesto me preguntaba si una de las razones de la recentralización es la incapacidad de autonomía financiera del municipio en función de políticas populistas y si es más importante el costo político electoral del gobernante. Me da la impresión de que también aquí encontramos bastantes diferencias, porque si bien en América Latina hay países, si yo miro la descentralización fiscal, hay notorias y significativas diferencias entre los países. Sin embargo, evidentemente, la débil capacidad financiera de muchas municipalidades tiende a manifestar este fenómeno de la debilidad de estos municipios, y esto es uno de los argumentos que en general se utilizan para promover la recentralización. Renato me decía, la descentralización sin recursos es un discurso vacío, y es lo que pasa en nuestro país con la educación y la salud, donde la salud y la atención primaria y la educación son responsabilidad de los municipios, y los recursos son centralizados y se entregan en un valor unitario por persona, y su cancelación se hace por atención de salud y o alumno que asiste a clase. La descentralización es una utopía, está en el papel pero no en la acción. Si la solución es recentralizar, descentralizar o recentralizar sin recursos, no hacen diferencias. Bueno, yo comparto plenamente, aquí el problema es que América Latina es el continente, comparado con otros países del mundo, es uno de los continentes de menor participación del gasto municipal, y realmente es muy significativa la poca disponibilidad de recursos que manejan los municipios latinoamericanos. Pensemos que hay países de América Latina que tienen solamente el 3% del gasto total descentralizado. Entonces me parece que efectivamente la descentralización encuentra uno de sus principales problemas en América Latina, en que la descentralización fiscal fue muy tímida en el continente. Quiero destacar, sí, ejemplos de países como por ejemplo en algún en algún momento el caso colombiano, por ejemplo, el caso ecuatoriano, el caso brasileño o el caso boliviano son algunos ejemplos de profundas reformas en algún momento histórico, cada uno de ellos en distintos momentos, por supuesto, pero que de efectos positivos de la descentralización fiscal, aunque también es verdad que en cada uno de estos casos también hay momentos donde esta descentralización bien se detiene o bien queda condicionada, e inclusive se buscan las formas de tratar de controlar esta descentralización. Luis Enrique Ardilla desde Venezuela nos preguntaba desde Mérida si no será la vuelta al presidencialismo autoritario y la falta de limitación del poder y la autoridad del gobierno ejecutivo central por parte de los poderes legislativo y judicial la causa de la recentralización. Bueno, nosotros tratamos de explicar efectivamente que la extensión del personalismo, que
en algunos países puede adquirir la forma de un presidencialismo autoritario y de falta de limitación del poder, efectivamente es una de las causales de esta recentralización. Alain Jourdá me preguntaba si los movimientos sociales en muchas partes del mundo reclaman más influencia directa en los gobiernos, si cree posible que los políticos decidan unilateralmente que la población solo puede influir mediante el voto cada 3 o 4 años y que la población lo acepte sin reaccionar. Bueno, este es un tema muy interesante que nos plantea Alain, pero el problema es que los estudios sobre los niveles de participación ciudadana en América Latina, más allá de que aquí se han desarrollado experiencias muy interesantes, la realidad es que la participación ciudadana a nivel local es relativamente débil en el continente y la regularidad de los procesos electorales pareciera ser el momento de mayor participación y nos da la impresión de que lamentablemente en nuestro continente no está tan presente este deseo. Igualmente, una de las dudas que la primera de las tres dudas que yo planteé sobre el proceso es cómo en contextos de alta movilización política, que hay territorios donde efectivamente esta movilización existe, cómo van a reaccionar frente a las políticas de carácter recentralizador. Después Carlos Ernesto nos preguntaba cuál es la importancia de los procesos de formación y activación de los mecanismos de participación ciudadana a nivel local, más allá de la cultura ciudadana y llegando a la propia acción ciudadana. Bueno, queda claro que es importantísimo, que la democracia local se la construye a través de la participación cotidiana, de la movilización, pero realmente en América Latina los estudios más recientes que hay, que yo conozco respecto de evaluaciones de, por ejemplo, de la presupuestación participativa o de uso de instrumentos más formalizados, lamentablemente nos muestran que las experiencias de alta movilización son relativamente limitadas. Ana Sandra de El Salvador nos preguntaba si sería muy apropiado recentralizar, si la descentralización aún no ha logrado superar las dificultades. Bueno, esta es una de las particularidades del proceso, no solamente en el caso de El Salvador, sino en buena parte de América Latina. El sentido de que la descentralización no se terminó de desplegar la realidad, en alguna de sus dimensiones y ya rápidamente se muestra o se evalúa como que no alcanzó sus beneficios. Esto es particularmente interesante mirarlo. Yo no hice en la conferencia referencia a esto en el tema de los organismos internacionales, básicamente los de crédito en América Latina, ¿no? que tienen una evaluación bastante mala de los resultados de la descentralización. Y la realidad es que uno debería preguntarse cuáles son los parámetros que se utilizan para evaluar negativamente la descentralización, cuando la misma, en el fondo, en muchos países, realmente no tuvo lugar. Digo, fue una descentralización bastante discursiva, mucho más que efectiva en el territorio. Alejandro Sánchez nos planteaba la idea si la recentralización no es directamente proporcional al tipo de sistema de partidos, al sistema electoral y del sistema político. Mi impresión es que la recentralización abarca a todo tipo de países. Evidentemente, allí donde la política local sea más fuerte, efectivamente va a encontrar la recentralización mayores obstáculos, pero lamentablemente las experiencias en América Latina no son de una gran fortaleza política de los alcaldes
Y como yo también señalé, resulta preocupante la gran debilidad confrontativa de las asociaciones de municipios, tanto las nacionales como las regionales, en la defensa de la autonomía municipal. Después, Sergio Bolaños, que nos planteaba, bueno, nos pedía más información sobre el Congreso de Puebla. El congreso que se hace es el Congreso de la Red de Investigadores en Gobierno Local de México. Es un congreso, es el congreso académico nacional más importante de América Latina. Se va a hacer 20, 21 y 22 de octubre. Y bueno, es un congreso científico que se organiza cada 2 años en México. Mi sugerencia es que revise la página de IGLOM, donde ahí puede encontrar información. Sobre el caso de Oaxaca en México, que posee 570 municipios, tanto México, el estado de Oaxaca tiene la particularidad de tener además la complejidad de un sistema regido por usos y costumbres en el caso de los municipios indígenas. Esto le pone una complejidad mayor, algo similar está avanzando hoy. Yo hice referencias al caso boliviano. En el caso de Bolivia se acaba de aprobar recientemente el 12 Estatuto de Usos y Costumbres de un municipio indígena. No deja de ser interesante esto. También hoy en Bolivia se está discutiendo cómo va a ser la articulación entre el sistema más tradicional de municipios. Se está discutiendo la ley de participaciones municipales y el rol de estos municipios, de los municipios indígenas, ¿no? La realidad es que el gran número de municipios, evidentemente, es un obstáculo en muchas jurisdicciones territoriales en América Latina. No olvidemos que este suele ser más bien un fenómeno más característico de los países federales, de tener un gran número, pero esto también me lleva a la reflexión final de mi comentario sobre el territorio municipal. Si hoy los territorios municipales efectivamente representan, como lo hicieron en el pasado, el territorio de resolución de problemas, o si más bien los problemas sociales de cualquier naturaleza se encuentran bastante alejados de esas jurisdicciones político-administrativas que nosotros estamos acostumbradas a reconocer. Es verdad que en América Latina el tema de la fusión de municipios no sería no sería tan fácil como cuando se hizo, por ejemplo, en los países escandinavos, y además porque hay una clase política que se reproduce a partir de estos territorios. Eh, eh, Luis Cristiano me pregunta si en términos de descentralización, recentralización en América Latina no debería ser observada en función de la concentración, desconcentración del poder. ¿Eh? ¿No sería más útil pensar este proceso articulando ambos conceptos? ¿Quién pienso al respecto? Bueno, yo creo que la recentralización tiene bastante que ver con la concentración del poder, también con los nuevos estilos de gestión, de fuerte preeminencia en la democracia moderna de los ejecutivos, y con ciertos rasgos del personalismo que aparecen bastante notoriamente en América Latina en los últimos años. William Machuca me decía, buenas tardes, la pregunta sería para el caso del Perú. Uno o el principal problema gubernamental es la corrupción que se ha institucionalizado en todas las esferas, teniendo muchos casos de políticos en prisión preventiva por peculado. Bueno, William, aquí el problema, uno de los clásicos argumentos de la recentralización, me viene a la memoria muy claramente, por ejemplo, el caso de Guatemala, también en el caso de México, hay una fuerte presión recentralizadora a partir de decir
que los municipios las élites locales son muy corruptas. El problema es que en estos mismos países también no existe un patrimonio de particular corrupción de los niveles locales respecto de otros niveles de gobierno. Más bien hay una mayor debilidad política de los alcaldes y de los funcionarios municipales respecto de otros funcionarios del Estado, y me da la impresión de que la recentralización usa este argumento por la mayor debilidad de las autoridades locales. Y la última pregunta era una pregunta de Jorge sobre el Ecuador. En Ecuador nos decía, la pugna entre el gobierno central y los municipios se está convirtiendo en una corriente de recentralización para mantener el poder territorial. ¿Cuál es mi percepción? Bueno, creo que algo de esto dije en la conferencia. Hay un conjunto de países que me generan una suerte de interrogante para dónde marchará el proceso. Evidentemente, el modelo en Ecuador tiene algunos rasgos recentralizadores. El modelo es de una presidencia de la República muy fuerte, con muchos recursos y una cierta centralización de los recursos. Me abre un interrogante. Primero, los grandes cambios institucionales que existen en el país a partir de la reforma constitucional, de la creación de las regiones. Por otro lado, abro un interrogante sobre el rol que juega la Comisión Nacional de Competencias y la redistribución de competencias, que en una primera evaluación pareciera que los municipios son, los cantones son uno de los grandes perdedores, digamos, en esto. Inclusive hay competencias, seguramente Jorge podrá corregirme mejor por conocer su territorio, pero por ejemplo competencias, por ejemplo en el manejo de los bosques o de la forestación, que fueron recentralizadas y que abren también un interrogante. Me parece que el caso ecuatoriano tiene de interesante, a diferencia de otros países donde la recentralización se ha hecho en términos competenciales, se ha hecho sin discusión con el nivel municipal. En el caso de Ecuador hay un nivel de participación de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en el proceso, con lo cual al menos exige un compás de espera para hacer una evaluación del proceso. Así que, bueno, con esto espero haber respondido todas las consultas que me hicieron. Agradecerles nuevamente todas las preguntas, el debate. Quedo abierto a mantener el debate con ustedes. Ojalá podamos, desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas, abrir algún tipo de foro para discutir estos aspectos, invitarlos a que se sumen con sus aportes al observatorio que estamos abriendo aquí en la Universidad de Quilmes, donde también funciona la sede del del Instituto de Investigaciones de la UIM, que funciona aquí en la Argentina, y de empezar a pensar a la luz de nuestra propuesta de la emergencia de un nuevo paradigma recentralizador, cuáles son las políticas que nosotros, los que creemos en la democracia local, los que creemos en la autonomía municipal, debemos proponer para evitar este avance. Bueno, muchísimas gracias. Espero que la conferencia nuevamente haya sido de vuestro interés y agradecer muy especialmente a las autoridades de la UIM por darme la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias.